Y listo. Entonces, vamos a empezar con el tema de azoteas verdes el día de hoy. Primero hay que definir lo que es una azotea verde. Creo que la gran mayoría pues, va a tener una idea de cómo se ve una azotea verde, pero hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de azoteas verdes y que va a tener ciertos elementos específicos para poder ser considerada una azotea verde. Es importante mencionar que tienen a lo mejor unos 30 años los primeros desarrollos de azoteas verdes en la Ciudad de México. Estos son los primeros que están en el Jardín Botánico. Si han ido al Jardín Botánico, pues esto está justamente a la entrada del Jardín Botánico, ¿no? Ya en la actualidad existe una norma de azoteas verdes que indica pues qué se tiene que tomar en cuenta para poder instalar una azotea verde, porque es delicado, ¿no? Si no se toma en cuenta ciertos elementos importantes, pues puede tener afectaciones incluso a la estructura de nuestro edificio. Va a tener varios nombres, todos son sinónimos prácticamente, puede ser techo verde, azotea verde, cubierta verde, azotea naturada, y simplemente pues va a ser la azotea o una terraza de una edificación que va a estar cubierta de vegetación. Y la vegetación puede ser de diferentes tipos y es lo que vamos a ver ahorita. Debe haber varios elementos. Para la vegetación, pues necesita un sustrato y el sustrato va a ser el medio de crecimiento o la tierra donde van a estar ancladas las raíces. Es fundamental que exista. Tiene que haber una capa impermeable para que no esté filtrándose constantemente el agua que van a necesitar las plantas. Y también vamos a ver otros elementos importantes como la membrana antirraíces, porque bueno, son muy fuertes las raíces y pueden romper incluso el concreto. También un buen drenaje, porque si no, pues se va a empezar a acumular el agua y hay mayor riesgo entonces de infiltraciones y de afectaciones a la estructura. Y también, pues, el geotextil, ¿no? Si está lloviendo, pues va a haber cierta erosión y se va a querer llevar el agua, el sustrato. Entonces, esto es un geotextil, es decir, una capa que sea permeable, que deje pasar el agua, pero que deje que el sustrato no pase. Entonces, el sustrato se queda en su lugar y el dren no se va a tapar. Entonces, vamos a ver ahorita con un poco más de detalle cada uno de estos elementos. ¿Qué tipos de azoteas vamos a tener? Ahí las podemos clasificar por el tipo de vegetación que van a tener o el tamaño de la vegetación que van a tener. Entonces vamos a tener principalmente dos tipos que lo podemos partir un poco, ¿no? Y la otra va a ser por la tecnología o los tipos de capas, por cómo va a estar montado nuestro sustrato y nuestra vegetación. Entonces, primero por tamaño vamos a tener la extensiva e intensiva. Entonces, la extensiva va a ser una azotea verde con vegetación más horizontal, de tamaño pequeño, mientras que la extensiva va a ser una con vegetación vertical, con vegetación de gran tamaño. Y obviamente, de acuerdo al tipo de vegetación o al tamaño de la vegetación, va a cambiar el tamaño del sustrato, el espesor que van a requerir para las raíces de nuestro sustrato y el mantenimiento. Normalmente la azotea extensiva requiere poco mantenimiento, no requiere riego, mientras que la intensiva, que incluso ya puede tener árboles, pues requiere bastante más mantenimiento y también la carga estructural va a ser mucho mayor, entonces no la podemos aplicar en cualquier lugar. Y un punto intermedio con arbustos, pues puede ser algo semi-intensivo. Por otra parte, por el tipo de tecnología que tienen, vamos a tener por naturación directa o indirecta, también llamada hidromaceta. Entonces, la azotea verde tradicional que va a tener todas estas capas va a ser, y que es como de este tipo, va a ser la naturación directa, que ahorita vamos a ver en efecto cada una de estas capas. Y también vamos a hablar más adelante de las hidromacetas, que va a ser justamente pues, armar con elementos modulares, con macetas, eh, con la suficiente cubierta de la azotea y distribución en toda nuestra azotea para hacer un sistema de azotea verde más económico, pero también nos va a dar menos servicios ambientales, nos va a dar menos beneficios a la envolvente térmica y de control y regulación hidrológica. Y vamos a también mencionar brevemente un tipo de azotea intensiva que va a ser el paisaje sobre estructura, que es algo que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que es un tipo de azotea verde, que es un tipo de azotea verde más tradicional, que es lo que ya les mencionado con anterioridad, el paso a desnivel de Miscuac, que tiene un parque lineal arriba. Bueno, ese parque lineal no está asentado sobre el suelo, está asentado sobre una estructura y hay una estructura que lo está cargando. Y aunque el parque lineal esté a nivel de piso, pues realmente es una azotea verde porque está en el último nivel de la estructura. Y por eso se le llama paisaje sobre estructura.
Sobre todo se puede hacer sobre estacionamientos. Muchas veces, les digo, no nos damos cuenta al entrar a una plaza o en la, sí, justamente la explanada de un edificio, que lo que estamos viendo es un paisaje sobre estructura en la entrada de nuestro edificio. Vamos a ver ahorita unas imágenes de cómo se puede aplicar o de qué características particulares tiene esta. A ver, ahí está. Bien. Entonces, justamente, pues vamos a tener la azotea extensiva con pasto, con plantas muy pequeñas, y la intensiva, ¿no? Con arbustos o árboles más grandes. Todas nos van a dar beneficios ambientales, van a generar sombra, van a disminuirles el calor urbano, van a enfriar también con enfriamiento evaporativo a través de la evapotranspiración del suelo y de la vegetación, van a funcionar como un aislante, parte de la envolvente térmica, entonces van a disminuir la transferencia de calor, eliminando o bajando las cargas sensibles, y bueno, también dijimos que por el enfriamiento evaporativo van a enfriar el aire, ¿no? Entonces van a bajar la temperatura tanto al interior del edificio como al exterior, o por el contrario, si hace mucho frío, van a aumentar la temperatura, ¿no? Entonces van a servir como un elemento de regulación térmica, eh, tanto en interior como en exterior. Y por parte de manera hidrológica, ya hablamos de la infraestructura verde, van a almacenar un volumen de agua, que ese volumen de agua va a fungir para aumentar el tiempo de retención y para disminuir el pico máximo del hidrograma, ¿no? Entonces van a almacenar un volumen de agua y eso va a disminuir la escorrentía. Y también parte de ese volumen pues se va a perder por evapotranspiración en vez de irse al gasto del drenaje. Primero, hablando del sistema extensivo. Entonces, sistema extensivo va a usar específicamente la vegetación xerófita, que ya hemos hablado, mencionado ese tema varias veces en las últimas clases. Ahorita en un par de diapositivas vamos a verlo con más detalle a qué nos referimos con la vegetación xerófita, pero les digo que es la vegetación adaptada a un bajo consumo de agua y a la estacionalidad natural de lluvias de la localidad. Aquí en la Ciudad de México llueve medio año y no llueve medio año. Entonces, la planta tiene que ser capaz de resistir sin agua durante medio año, es decir, que no la estemos regando constantemente para hacer un sistema de azotea verde de bajo mantenimiento. Entonces, la especie de preferencia xerófita van a ser las suculentas, que ahorita vamos a definirlo, y dentro de las suculentas van a ser especialmente las crasuláceas o las echeverias. Ahorita vamos a ver unas fotos. Ya hablamos un poco de los servicios ambientales que nos están proveyendo y también de cómo favorecen la envolvente térmica. Aquí, sobre todo, va a haber un elemento estructural, porque como estamos poniendo una capa de suelo, pues va a tener una carga importante en nuestro edificio y hay que considerarlo dentro de nuestro análisis estructural. Si es un edificio nuevo, pues es muy fácil el cálculo, ¿no? Simplemente hay que considerar las cargas como si se hiciera, por ejemplo, un hotel y se le quisiera poner una alberca arriba, ¿no? Si es un edificio ya existente, pues es más complicado, pero igual hay que hacer un análisis de las condiciones del dimensionamiento real, estructural de nuestros elementos y de las condiciones en cómo están agrietamientos, etcétera, para evaluar si realmente puede cargar esta carga adicional, ¿no? Que va a ser aproximadamente, nos dice la norma, de 110 a 140 kilogramos por metro cuadrado. Muchas veces va a ser menos, pero hay que considerar el peor de los casos, que va a ser el suelo saturado. Hay formas de aligerarlo utilizando el sustrato semi-hidropónico como la fibra de coco, o sea, no solamente hay que usar tierra o composta, y ahorita vamos a mencionar rápidamente esto de la parte hidropónica o no hidropónica cuando hablemos acerca del sustrato. Normalmente van a ser plantas de 5 a 15 centímetros de altura, como les digo, es algo realmente pequeño, o sea, como si fuera pasto, o pues estas hierbas muy, muy cortas. Podríamos llegar a extenderlo en ciertos casos a 50 centímetros cuando son plantas muy ligeras, ¿no? O sea, pastos de mayor altura. La norma aquí en la Ciudad de México nos habla de 10 a 15 centímetros, pero hay otros documentos en otros países que dicen que un sistema extensivo pues tendría que tener 30 centímetros, porque un suelo de 10 a 15 centímetros de espesor se puede deshidratar muy rápidamente y dejar, por la erosión, por el viento, dejar expuestas las raíces. Eso nos causaría problemas importantes para la
preservación de nuestra azotea verde. Pero pues en la Ciudad de México se suele recomendar un poco menos de espesor del suelo por la situación sísmica que tenemos, ¿no? Si ponemos 30 centímetros, pues nos va a llevar a pues elementos estructurales de mayor tamaño. Pero pues sí, idealmente tendría que ser un poco más de profundidad para que nos provea mayores servicios ecológicos y que las plantas sean más saludables. Aquí hay una foto clásica de cómo se vería un sistema extensivo. Tiene al fondo un muro verde, que vamos a hablar la siguiente clase de muro verde, y pues muchas veces se combina la zona de azotea verde pues con algo recreativo, ¿no? Aquí tenemos mesas como de un restaurante, la gente se puede pasear aquí. La azotea verde extensiva más grande de Latinoamérica se encuentra en el edificio del Infonavit, que está justamente por Barranca del Muerto y tiene creo que hasta una pista para correr y una zona para hacer yoga. Y pues justamente estas plantas pues son las suculentas, las crasuláceas, ¿no? Vamos ahorita a ver allá en nopal, que también es una suculenta. Son las plantas semidesérticas o desérticas también. Por el contrario, el sistema intensivo, donde podemos tener, primero ya dijimos, algo intermedio, que va a ser el semi-intensivo, con hasta 250 kilogramos por cada metro cuadrado de carga adicional. Y ya cuando nos vamos al sistema completamente intensivo, pues podemos aumentar incluso esa carga. Y si ponemos árboles, pues vamos a tener que considerar esta carga distribuida en toda la azotea, además de cargas puntuales donde haya árboles. Entonces, pues vamos a tener que calcular cuál es el peso que va a tener los árboles que llegamos a poner. Como dijimos, la norma nos indica 30 centímetros para tener un sustrato, pero lo ideal sería poder usar hasta 60 centímetros para que la planta pueda tener raíces más grandes y más saludables. Los árboles, pues no aguantan sustrato de 30 centímetros, tampoco de 60 centímetros. Entonces, un árbol mediano puede requerir una profundidad de 1 metro y un árbol grande, 1,5 metros. Entonces, el problema es que si yo quiero poner 1 metro o 1,5 metros de sustrato en toda mi azotea, pues va a ser exageradamente alta la carga que vamos a tener, ¿no? De lo que se suele hacer es tener una profundidad de 1 metro donde vaya mi azote, mi elemento de árbol, y lo disminuyo a 60 o 30 centímetros en el resto de la azotea. Entonces, nada, tenemos ciertas cargas puntuales. Y eso nos va a llevar a elementos adicionales que vamos a hablar ahorita un poco más adelante, como la caja de raíces, el lastre, muertos de concreto, para poder anclar el árbol, y el aligerante para el resto de la azotea para no tener una carga tan alta. Aquí sí, pues ya un sistema intensivo ya no va a aguantar esta característica de los meses secos, van a necesitar un riego continuo, un cierto programa de riego. Y pues para reducir costos desde la propia planeación, pues podemos tener un sistema de riego automático, y si queremos ahorrar agua, que es parte del objetivo, porque, bueno, este sistema extensivo pues no tendría una huella hídrica azul, pero el intensivo sí tendría una huella hídrica azul. Entonces, para reducirlo, habría que tener un sistema de riego ahorrador, que sea algún tipo de riego por goteo, por ejemplo, ¿no? Y pues ya, si tenemos algo que es específicamente como el paisaje sobre estructura que ya mencionamos, la carga puede llegar a mucho más que esto, y puede ser equivalente a como si tuviéramos 2 o 3 pisos arriba del nivel donde está nuestro paisaje sobre estructura. Entonces, pues nuestros elementos estructurales van a tener que ser bastante grandes, bastante sobrados, y pues el costo de la estructura va a ser bastante alto. Entonces, sí, esto de paisaje sobre estructura, pues muchas veces son obras de vanidad para que sea bonito, pero pues el costo es bastante alto. Ahí tenemos el ejemplo de cómo sí es posible poner árboles hasta arriba de un edificio, pero pues hay que tener ciertas características especiales del diseño estructural para que se pueda resistir esta carga adicional. Y pues también esto va a ser lo que vamos a llamar un sistema intensivo, que se dan cuenta es bastante diferente de la idea del sistema extensivo. Aquí no hay árboles, y pues aquí sí hay árboles y arbustos. También el tipo de vegetación es diferente porque esto es en otro país. Ahora sí, hablando de los elementos que dijimos que tiene que llevar una azotea verde con naturación directa, es decir, la azotea verde normal o estándar, que la norma nos va a ir hablando de estos elementos que hay que poner, y el primero va a ser el impermeabilizante. Pero la idea del impermeabilizante es que no entre el agua, y para que no entre el agua tampoco tiene que haber encharcamientos. Entonces es muy importante la pendiente en la azotea.
Hay muchas formas de hacer la pendiente. La más difícil, pero que se llega a hacer, es que el colado en sí tenga la pendiente. Eh, Otra que es la más fácil, pero es la menos conveniente, es poner un firme y que el firme tenga la pendiente. Y lo ideal es partir la pendiente desde en medio en vez de tener toda una pendiente que va a hacer mucho más volumen en toda la azotea. Pero pues va a representar una carga adicional y el firme se puede agrietar conforme pasa el tiempo. Y aparte, si en estos ambos dos casos lo que puede pasar es que recuerden que el concreto tiene cierta fluidez. A lo largo de los años el concreto sigue fluyendo, sigue deformándose y pues por eso en muchos puentes muy viejos como los que hay enfrente de la Facultad de Ingeniería pues se hacen encharcamientos porque pues ya por el peso a lo largo del tiempo se pandeó nuestro, bueno, no pandeó, ¿no? Pero sí se aumentó la flecha que tenía de flexión nuestra estructura. Entonces, eso va a pasar con una azotea de nuestro edificio, que va a estar sujeta a una carga importante como el muro verde. Entonces, una forma fácil de aumentar la pendiente, no tener estos problemas de fluidez y de no aumentar el peso, es que las columnas sean de tamaños diferentes. Y pues ya con con la pura cimentación, la pura cimbra, perdón, nos va a dar esa pendiente. Entonces podemos poner que las columnas del centro del último piso sean 2 centímetros o 3 centímetros más altas que las de las orillas, y eso nos va a dar de manera natural la pendiente, y tampoco se va a poder ver, no lo vamos a poder notar nosotros, porque si lo notáramos sería bastante incómodo. También hay que tener muy buenos desagües o bajadas pluviales, y el impermeabilizante hay muchas tecnologías, no estamos aquí para hablar de todas las formas que se puede impermeabilizar una azotea, pero hay una específica que es por membrana por termofusión, que ahorita les enseño unas fotos. Tienen que ir capas traslapadas, tienen que ir perpendiculares de acuerdo al tipo de impermeabilizante, y pues ese es el mejor sistema, que sabemos que no se le va a meter agua, y por esas características es el que hay que usar para las azoteas verdes. Si ponemos algún otro tipo de impermeabilizante, peor si ponemos la cubeta que se le pinte el impermeabilizante asfáltico, o peor los que son base agua, vamos a tener muchos problemas de goteras, y luego abrir para corregir eso va a ser casi imposible. Se va a tener que levantar toda la azotea verde y va a ser un gasto gigantesco. Además, pues solamente hay que tener mucho cuidado, pues hay que tener chaflanes donde cambie la dirección, donde haya estos pretiles, donde haya las bases para los elementos de aire acondicionado, y pues continuar nuestro impermeabilizante para que suba, ¿no? Entonces hay ciertos elementos especiales como membrana reflejante autoadhesiva asfáltica y botaaguas. Y pues ya mencionamos que tiene que existir un chaflán, que es que no haya 90 grados, sino que haya pues cierta inclinación de 45 grados para que no sea un punto débil esa esquina, justamente. Justamente aquí tenemos una foto de una azotea. Pues lo primero es corregir todas las pequeñas agrietamientos que pueda haber con sellador, juntas flexibles, etcétera. Y justamente estos son los rollos del impermeabilizante. Se le tiene que poner una capa de liga que va a ser asfáltica, y después hay que tener este soplete que es bastante grande, y hay que ir desenrollando poco a poco y pegando nuestro impermeabilizante. Esta foto tiene un cierto error específico porque el traslape es mínimo, esta es como de 3 centímetros el que están dejando en cada capa. Realmente el traslape tendría que ser como de 30 centímetros porque por aquí se le va a meter el agua, y por ejemplo aquí dejaron ya, no quedó bien pegado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la colocación de este impermeabilizante, pero sí se ve el chaflán y se ve cómo sube el impermeabilizante, no acaba horizontalmente. Y justamente para reforzar esa parte del cambio de dirección hay que poner este tipo de membrana autoadhesiva reflejante que es asfáltica, ¿no? Entonces va a dar una protección adicional. Estas fotos son sacadas directamente de la norma de la Ciudad de México. Nos está recomendando de entrada poner grava, que sea algo que pueda evitar, tenga mayor porosidad y pueda evitar encharcamientos en esta zona, tener el chaflán, y hay ciertas soluciones diferentes para justamente esta parte de las traves, de las contratraves o de los pretiles, ¿no? Podemos poner dos capas. Aquí se está continuando la misma capa de impermeabilizante. Aquí nos está recomendando poner dos capas diferentes con un buen traslape y tener esta pequeña ranura.
que nos va a permitir cómo bota aguas, ¿no? Para que esté goteando continuamente y porque por aquí en esta pequeña parte puede entrar fácilmente una gota de agua, pero aquí como ya tenemos este doblez, pues ya no puede entrar la gota de agua. Nos está recomendando aquí poner el refuerzo con impermeabilizante reflectivo, que es justamente este. Otra opción es justamente poner un botaguas para que la gota caiga a cierta distancia de la pared y pues no haya riesgo de que se infiltre por esta zona. O la otra opción pues es continuar por toda la contratabe el impermeabilizante con el traslape adecuado. El siguiente elemento que vamos a tener va a ser la membrana antirraíz. No es cualquier capa de plástico la que hay que poner una geomembrana con cierta certificación. Hay que recordar que geomembrana es impermeable y el geotextil es poroso, es permeable. Esto va a ser una geomembrana con cierto tratamiento específico y con cierta certificación hecha particularmente para hacer antirraíz en azoteas verdes. Entonces, la planta de las raíces la habrán visto ustedes en muchas calles, pueden romper el asfalto, pueden romper el concreto sin ningún problema. Y todavía más crítico cuando hablamos de raíces de árboles. Entonces, nos va a hablar que necesita tener ciertas características, que no pueda ser perforada por raíces, que no pueda resistir el posicionamiento de un cuchillo, de alguna herramienta con la que estemos trabajando, que no crezca microorganismos, que también tenga cierto tratamiento para que mate a la raíz que intenta hacer contacto, entonces siempre la raíz se mantenga separada, que pues pueda resistir la tensión y la contracción por movimientos estructurales en nuestra ciudad donde hay los sismos y hay mucho movimiento de las estructuras, pero también la expansión y contracción por las variaciones de la temperatura. Se tiene que colocarse en toda nuestra azotea, también en elementos verticales como lo estamos poniendo aquí, e incluso si tenemos zonas de pasillos donde no vaya a haber como tal azotea verde, incluso ahí abajo hay que ponerlo, porque la raíz puede viajar abajo del pasillo y ahí intentar entrar. Justamente esta es más o menos la idea. Claro que hay que tener ciertas aperturas para que pasen estos elementos que sobresalen, pero pues habría que tener cierta consideración para que poder aplicarlo aquí verticalmente, ¿no? Entonces es una membrana específica. Aquí abajo se puede ver el impermeabilizante y arriba la membrana antirraíz. La siguiente capa va a ser el dren y la capa filtrante, que va a ser un medio altamente poroso que va a conducir el agua. La opción más común, sobre todo aquí en nuestro país, pues va a ser esta capa de polietileno como si fuera caja de huevos, que justamente va a tener mucho aire y pues ese aire y estos huecos le va a dar la porosidad que necesitamos. Va a poder almacenar cierta cantidad de agua y además pues, va a permitir que el agua fluya por debajo de la capa del sustrato. Tiene que tener un geotextil, que es lo que mencionamos. Viene nuestra vegetación, el sustrato, el geotextil y el dren. Si no hubiera geotextil, este sustrato se va a ir erosionando y se va a ir lavando. Vamos a perder la capacidad de tener vegetación y se va a tapar este dren. Y en la bajada pluvial, entonces se va a empezar a inundar nuestra azotea verde. Capa filtrante pues simplemente va a hacer que lo único que pase sea agua y que el sustrato se quede en su lugar. Como pueden ver, aquí están las diferentes capas, tener la losa, tener el impermeabilizante, la capa antirraíces, el dren y la capa filtrante y el sustrato. Le digo, la opción más usual. Se podría hacer con grava, que también es altamente poroso, pero la grava va a agregar una carga importante, que esto, pues la carga que agrega va a ser poca. La norma nos pide que esté diseñado para drenar 2 milímetros por minuto, que puede ser una de las intensidades más altas de tormenta que podemos tener en la Ciudad de México. Entonces, normalmente si uno compra, pues tiene que decir que puede resistir esa cantidad. Esto es en la Ciudad de México. Si yo instalara azotea verde en otro lugar, pues a lo mejor habría que revisar las curvas de intensidad, duración y precipitación y pues ver cómo se compara la intensidad aproximada de las tormentas de diseño contra las que hay en la Ciudad de México. Y no necesariamente porque sea más árido el lugar, quiere decir que va a ser menor la tormenta, la intensidad de la tormenta de diseño.
También hay fibras de textiles reciclados para utilizarlo. Y pues, la idea es que esta capa filtrante, sobre todo el geotextil, tiene que ser 10 veces más poroso, permeable que nuestro sustrato. Y todo el sistema es el que tiene que cumplir con los 2 milímetros por minuto. No tiene que ser este sistema y después le vamos restando las permeabilidades, sino que todo en conjunto tiene que poder drenar eso para que no haya una alta acumulación de agua, porque si de por sí ya tenemos una carga importante por nuestra sustrato, pues agregarle además el agua, pues va a ser todavía carga adicional. Entonces, es un diseño diferente a lo que decíamos de los estanques de retención en azoteas. El estanque en retención quiere poder almacenar cierta agua y aquí queremos almacenar agua, pero en el sustrato saturado. No queremos almacenar un volumen de agua líquida, ¿no? Eso es importante, hay que tener cuidado, hay que drenarlo tan rápido como se pueda. El siguiente elemento va a ser el sustrato. Entonces, es importante saber que las plantas obtienen la biomasa, el carbono, para construir sus tejidos a partir del aire, pero pues todos los biomoléculas tienen ciertos elementos adicionales, como el nitrógeno y el fósforo, ¿no? Entonces, estos elementos van a ser muy importantes, por ejemplo, para las proteínas y para otros elementos estructurales dentro de la planta. Y esos nutrientes se van a obtener a partir del suelo, no lo puedo poner en la planta a partir del aire. Entonces, pues el suelo tiene que tener estos nutrientes y pues para que estos nutrientes estén en cantidades adecuadas, tiene que haber materia orgánica en el suelo y tiene que haber una microbiota adecuada, que lo vamos a ver un poco más con detalle en las clases de composta, pero también usted ya les tocó leer una tarea que hablaba un poco acerca de las cadenas alimenticias que hay en el suelo. Aquí hay un dato importante que nos está dando cuál es la densidad de suelo saturado, obviamente este es como uno de los valores máximos o valor de seguridad, y justamente con este cálculo pues se puede dar los valores que teníamos por acá de las cargas, ¿no? Que pueden ver ustedes en la norma. Hay dos opciones de sustrato. Una opción va a ser el sustrato hidropónico y pues el sustrato natural o sustrato orgánico, mineral, etc. El sustrato hidropónico no le va a proveer ningún nutriente a la planta, es decir, no le va a dar ni el nitrógeno ni el fósforo. Entonces, para darle esos nutrientes se los vamos a tener que ponerlos en el agua de riego y estar regando continuamente el agua. Sustratos hidropónicos normales, pues puede ser piedra pómez, fibra de coco, vidrio, hidrogel, etc. La ventaja que tiene es que es muy ligero y tiene muy buena permeabilidad, pero va a proveer menos servicios ambientales, porque si no hay nutrientes claves, si no hay materia orgánica, pues no hay microbiota, ¿no? Y todo esto es parte de lo que nos provee los servicios ambientales del suelo. Por eso no se recomienda para azoteas verdes, pero para muros verdes donde va a ser más complicada la carga porque tenemos algo vertical, entonces pues vamos a tener tendencia a que se caiga y a que se voltee contra algo horizontal, pues ahí sí se suele utilizar el medio hidropónico. Pero para la azotea verde lo ideal es no usar el medio hidropónico, sino que usar un medio natural, que va a ser una mezcla de una fracción mineral y una fracción orgánica, que es como es el suelo real. Como solución intermedia se suele combinar a veces una capa hidropónica y una capa orgánica mineral, que entonces al enterrar la capa mineral orgánica abajo de la capa hidropónica, pues la capa hidropónica nos va a proteger de la erosión y va a hacer que perdamos menos carbono almacenado dentro de esta capa orgánica. Entonces es una buena solución intermedia también para reducir un poco el peso. Bueno, aquí hay una foto del sustrato, es el suelo, es la tierra, ¿no? Que va a haber muchos tipos, pero pues no nos vamos a meter tanto en las mezclas de jardín que pues, se pueden utilizar para el sustrato. Ahora, los árboles van a tener ciertos elementos especiales o particulares, porque ya dijimos que tienen una carga mucho mayor. Entonces, un árbol normalmente hay viveros donde se plantan plantitas chiquitas, o sea, se cultivan plantas chiquitas, pero todo eso se cuida el crecimiento de estos grandes árboles para proyectos de mayor tamaño.
Entonces, esto está sobre una maceta, sobre la tierra, y después se tiene que trasplantar. Entonces, se le corta cierta cantidad de las raíces y se le corta la cantidad de raíces adecuada para que el árbol pueda sobrevivir. Claro que va a tener estrés y un choque importante, pero se puede adaptar. Justamente esta cantidad de raíces, que va a depender del diámetro del árbol y de su altura, se va a llamar la bola de raíces y va a ser bastante importante. Dentro de nuestro diseño se va a tener que considerar el tamaño de la bola de raíces y el peso que va a tener la bola de raíces aparte del árbol. Tiene que estar anclado, o sea, aquí vienen los sistemas de anclaje. Tenemos que considerar una caja de raíces que va a ser el espacio o el volumen que va a aplicar que va a ocupar nuestra bola de raíces. Y bueno, hay diferentes sistemas de anclaje, ¿no? Con esta caja de concreto alrededor de la bola de raíces y que esté anclada esa zona, que esté anclada con unos muertos de concreto donde su capacidad de resistencia es más que el peso, pues es la capacidad que va a tener el suelo, ¿no? El suelo que está arriba de ellos. Entonces funciona como una cimentación, o incluso se puede poner una placa de concreto o placa metálica abajo y que esté anclada esa placa. ¿Por qué es muy importante este anclaje? Pues es por el momento de volteo, ¿no? Que va a ser bastante importante. Con el viento, con los sismos, las cargas laterales van a ser muy grandes y pues eso puede arrancar al árbol completamente, que pues, cada que hay vientos importantes en la Ciudad de México podemos ver cómo es común que haya árboles arrancados, desenraizados completamente. Y bueno, entre mejor tengamos el anclaje y mejor lo distribuyamos, pues esta carga lateral que se va a distribuir a la estructura se va a eh, eh, distribuir en una mayor zona, ¿no? Entonces va a ser una menor carga para nuestro edificio. Eh, ya se nos va a acabar los 40 minutos, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar como siempre. Ay, a ver esto. Estábamos hablando de los elementos especiales que va a tener una azotea intensiva, particularmente de los árboles. Lo importante, sobre todo si es una caja de raíces, es que este elemento de concreto quede un poco abajo de el nivel de el suelo, de la tierra, porque las raíces van a crecer. De hecho, la caja, este tamaño del cuadrado de la caja de raíces tiene que ser un poco más grande que el diámetro de esto para que crezcan las raíces, pero sobre todo las raíces van a crecer superficialmente y de manera horizontal. Eso pues, va a ser como una base, una placa que va a dar mayor resistencia ante ese volteo o el desenraizamiento, va a distribuir la carga de manera estructural. Va a requerir una profundidad importante. Bueno, sobre todo normalmente se van a instalar árboles semimaduros. Entonces, hay este tipo de imágenes que para ciertas especies nos va a dar cuál es el tamaño maduro y también cuál va a ser el peso que va a tener el árbol maduro, pero ahora sí suele ser difícil el evaluar, si de por sí es difícil evaluar qué tanto va a crecer un árbol y qué tanto pesa un árbol, no podemos ponerle una báscula. Eh, Cuando está confinado, es decir, cuando las raíces no van a poder crecer libremente, pues va a ser difícil predecir el tamaño total del árbol. Entonces hay que irse del lado de la seguridad, obviamente. Aquí hay un detalle más o menos de cómo va el árbol. Vemos nuestra estructura, vemos que está la caja de raíces con su anclamiento y como podemos ver, esta es la profundidad del sustrato fuera del árbol y hay una profundidad mayor. Si yo tomara toda esta profundidad, toda la azotea, la carga sería excesiva. Entonces necesitamos un elemento aquí que sea parte, un aligerante, ¿no? Entonces, una opción es tener nuestra losa y que la losa de pronto baje y baje aquí donde tenemos nuestro árbol. Pero bueno, ahí el detallado estructural puede ser bastante complicado. La otra opción pues, va a ser poner un elemento de bajo peso como unicel o el poliestireno expandido que justamente pues, van a aligerar y van a aportar a la envolvente térmica como aislante. Entonces justamente se tienen estos bloquesotes gigantescos, como ves, pues, de 1 metro de tamaño, porque pues va a ser toda la parte donde no hay árboles y en una parte específica va a haber un árbol y va a tener mayor profundidad. Y como ven aquí abajo tenemos la membrana antirraíces.
Y les digo, pues ya instalar este tipo de estructura pues va a tener un costo considerable. Estructuralmente, que sobre todo algo como ingenieros civiles es lo que más nos puede interesar o preocupar, porque sabemos las limitaciones o las complicaciones que puede tener una estructura y pues lo problemático que puede ser poner el mayor peso más arriba y entonces que el péndulo esté hasta arriba y va a haber mayor movimiento y menor rigidez. Hay que tener en cuenta que va a ser muy diferente el peso de la azotea extensiva, que va a tener arbustos muy bajos, plantas muy bajas, contra el de la azotea intensiva. Entonces, y hay que compararlo con diferentes usos de azoteas. Entonces, si ponemos un estacionamiento en la azotea, hay que poner un firme específico, aparte de la losa, y hay que considerar la carga del automóvil. Eso es comparable a la carga de una azotea extensiva. Y bueno, también otra opción, eso no se hace mucho aquí, se puede ver más en Estados Unidos y en Europa, pero debería hacerse cuando la azotea no está hecha para que sea utilizada. Muchas veces se suele poner algún tipo de impermeabilizante, igual como de membrana, que no va a estar tan fijo y que también a lo mejor no puede resistir tanto a los rayos UV, o para protegerlo y que tenga mayor durabilidad al impermeabilizante y al aislante se le suele poner una capa de grava, ¿no? Un par de centímetros de grava para lastrarlo y para protegerlo de la radiación ultravioleta, ¿no? Es algo que se debería hacer y es algo, un peso parecido a la azotea extensiva, porque la azotea extensiva también va a fungir como el aislante. Una azotea semi-intensiva, es decir, un punto medio con arbustos, pues puede ser equiparable a poner una fuente, un jacuzzi o una alberca no tan profunda en la azotea de un edificio, que es un peso importante, pero es algo razonable que se aplica en muchísimos proyectos, ¿no? En muchas terrazas. Ya una intensiva, pues ya es un reto estructural importante. Ahorita vamos a ver más o menos qué hay que considerar, y más si nos vamos a la parte de paisaje sobre estructura. Ya les dije que puede ser el equivalente a 2 o 3 pisos. Hay que tener en cuenta que la azotea extensiva solo vamos a considerar el peso del sustrato, del suelo. Mientras que en la intensiva hay que agregarle el peso de la vegetación, de los árboles, porque ya va a ser considerable. Esta es la idea de paisaje sobre estructura. Tenemos nuestro edificio, tenemos el estacionamiento y vamos a tener en la explanada de entrada pues un jardín, ¿no? Con árboles. Entonces, pues va a ser un peso muy, 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 muy importante que hay que tener en cuenta en el diseño de la cimentación de este edificio y de los elementos estructurales, que es les digo que es el equivalente como si tuviéramos otros 2 o 3 pisos, como si llegara hasta acá toda esta parte del edificio. Normalmente lo que hay que buscar hacer sobre todo es pensar que va a haber una zona con vegetación y una zona de pasillos. Ya si lo han visto en las fotos anteriores, hay una zona donde puede caminar las personas y esa zona pues va a tener una carga menor. Entonces, hay que superponer el plano de la vegetación o paisajístico con el plano estructural y buscar que coincida la vegetación con nuestros elementos estructurales que puedan cargar más. Es decir, si hay un árbol, que el árbol esté sobre una columna, si hay vegetación, que esté sobre nuestras vigas, y pues que los pasillos estén justamente en la parte media del claro donde queremos tener una menor carga. Eso es para que pueda comportarse mejor nuestra estructura. Y aquí nos hace una pequeña comparación más o menos de los diferentes tipos de uso que se le puede dar a una azotea y las cargas que va a tener. Entonces, pues sí, poner una azotea verde intensiva se puede comparar a tener una alberca de 2,5 metros de profundidad en la azotea, que sucede. En muchos hoteles o edificios les encanta poner eso hasta arriba y pues no es un mayor requisito estructural que poner una azotea verde. Entonces es perfectamente viable estructuralmente hacerlo incluso en lugares como la Ciudad de México. Para hacer las cargas, pues se va a tener que considerar la carga muerta, que va a ser nuestro firme, nuestro aislante, etcétera, la carga del sustrato, la carga de las personas que van a estar caminando y de el pavimento o de el elemento donde van a estar caminando las personas, y como les digo, es mayor la carga donde hay
pura vegetación, que es donde van a estar caminando las personas. Y hay que considerar la carga, obviamente, del agua que pueda retener esto, y en ciertos lugares donde haya nieve, que casi no va a pasar eso aquí en México, pero pues habría que considerar la carga de la nieve. Esta tabla, en la bibliografía hay un libro que es de azoteas verdes, donde va a hablar un poco con más detalle de la parte estructural, pero bueno, le estoy copiando esta tabla donde viene las cargas de diseño para árboles. Hay que caliper es el calibre o diámetro de la base del árbol. RB es root ball, entonces necesitamos saber cuál es el calibre del árbol, cuál va a ser el diámetro de la bola de raíces, la profundidad, cuál es el tamaño y la profundidad que tenemos que diseñar de nuestra caja de raíces, cuánto va a pesar ese suelo en esa caja de raíces. Es que aquí nos está dando en kips, entonces hay que convertirlo al sistema métrico gravitacional o al sistema internacional. El peso del árbol maduro, entonces hay que sumar justamente para tener la carga de diseño, la carga del suelo y la bola de raíces más la carga del árbol, ¿no? Entonces, justamente esto va a ser una carga puntual, además de la carga distribuida que tenemos. Y además vamos a tener que calcular el tamaño, la altura del árbol para poder calcular las cargas laterales, los momentos, ¿no? Y como los árboles son altamente flexibles, en un caso de un sismo, esos momentos de segundo orden pueden ser también bastante importantes, ¿no? Que va a ser que, bueno, el árbol como ya se deformó, pues ya la carga ya no está centrada verticalmente, sino que tiene cierta excentricidad y eso va a generar un momento adicional. El otro sistema que se va, ya hablamos del sistema intensivo, ya hablamos de las capas que tiene, que son bastante importantes, que hay dos tipos principales, el tipo extensivo, que es más con la vegetación muy pequeña, o el extensivo con la vegetación más grande. Se puede instalar el sistema que uno quiera, pues siempre y cuando se cuente con el dinero adecuado para instalarlo, ¿no? El otro elemento que va a ser mucho más económico que vamos a ver va a ser el sistema de hidromacetas o la naturación indirecta. Es indirecto porque se puede remover, el otro, para removerlo hay que hacer una obra mayor, y van a ser contenedores modulares. Entonces, un contenedor modular es una maceta. Justamente es esta la idea de un sistema de hidromacetas, ¿no? Como ven, ya no, o sea, claro que hay que tener un buen impermeabilizante, pero ya tenemos todas estas capas de cajas ya no tenemos que preocuparnos por la caja de raíces porque la raíz no va a poder salir de esta maceta, y también siempre va a ser un sistema extensivo porque no voy a poner, bueno, el otro día estaba viendo una foto que estaban plantando maíz en estas hidromacetas y pues sí llegaba el maíz a una mayor altura, pero el maíz, aunque es de mayor altura, pesa poco, sería un sistema semi-intensivo. Como ven, los servicios ambientales que nos va a dar va a ser bastante menores, no va a proteger o no va a servir tanto para la envolvente térmica, no va a almacenar y ralentizar tanta agua de lluvia, pero pues aún así nos va a dar una buena cantidad de servicios ambientales. Tiene que haber una cubierta vegetal de la azotea idealmente mayor a un 60%. Este creo que está en CEU también. Una cubierta mayor al 60%, porque si no, pues simplemente es como poner un par de macetas en la azotea, ¿no? No nos va a dar realmente ningún beneficio de envolvente térmica. Ok. Son modulares, entonces yo puedo ir moviéndolo. Es más fácil darle mantenimiento. Si se me muere una planta aquí, pues quito no tengo que estar necesariamente trabajando aquí, ¿no? Quito la charola, cambio la planta, pongo nuevas plantas y la traigo. O yo puedo tener algún vivero donde esté haciendo crecer estas plantas directamente en la charola, entonces directo del vivero traigo. Entonces me ahorro ese estrés que le voy a dar a la planta durante el trasplante. Aquí hay otra opción, también está en CU, como podemos ver, como hay un pasillo para que se pueda caminar y para que se pueda dar mantenimiento, porque pues, la idea es que también tenga cierto valor recreativo, y como pueden ver también puede ser bastante estético tener estas hidromacetas. La hidromaceta, que es esta idea o que es esta, pues puede ser una maceta específica para azotea verde, que va a tener dos capas, ¿no? Va a tener y va a tener esta parte con las patitas,
Esto pues es para drenar en caso de que haya un exceso de precipitación, pero pues la idea es que esta base no toca esta base. Hay un espacio intermedio donde se puede almacenar agua. Entonces yo puedo ir y regarlo y dejar que tenga suficiente agua para un largo tiempo, o que la propia agua de lluvia, que es lo ideal, almacene agua aquí y pues esté proveyendo de agua todo el tiempo. Pero ¿cómo vamos a mandar esta agua a la planta? Y va a ser simplemente, que esto lo habrán visto ustedes en hidráulica, con un sistema de capilaridad. En hidráulica y en geotécnica también lo habrán visto, ¿no? El agua va a subir por esta parte, va a humedecer esto y va a subir por la tierra por capilaridad, ¿no? Entonces es un sistema de riego indirecto de ahorro de agua. También es bastante bueno este sistema de capilaridad, que se puede aplicar en cualquier maceta, incluso en el interior de su casa. Esa es la forma fresa o la forma cara, porque pues tampoco va a ser tan barato adquirir estas hidromacetas, pero no hay que quedarse con la idea que pues los azoteas verdes son para ricos y solamente se pueden aplicar en proyectos más grandes, proyectos residenciales de lujo o de oficinas, ¿no? Hay una forma de aplicar hidromacetas con menor presupuesto, porque estos contenedores, pues puede ser cualquier tipo de contenedor. Yo puedo poner cualquier maceta, puedo poner llantas recicladas, puedo poner latas de comida ya utilizadas, que más les haga ciertas perforaciones. Las posibilidades de bajo presupuesto son infinitas y aún así nos dan buenos beneficios. Entonces, una alternativa que yo les voy a poner aquí son estas macetas normales. Sí tiene su buen sistema de impermeabilización la azotea, su buena bajada pluvial, y en vez de tener las hidromacetas tenemos estas cajas de unicel. Estas cajas de unicel es donde se suele transportar medicinas y vacunas. Entonces, ahorita en tiempos de pandemia, pues hay un exceso de estas cajas que además son de unicel, entonces son difíciles de reciclar y pues son altamente contaminantes, ¿no? Entonces se puede utilizar este tipo de elementos para hacer estas hidromacetas, ¿no? Y tener ciertos beneficios ambientales. Como les digo, este es mucho menor los beneficios que nos va a dar que tener una cubierta directa, pero pues aún así sigue siendo bastante bueno. Va a reducirse la temperatura en esta azotea y va a ser un área recreativa bastante agradable y con mejor calidad del aire. Si tienen alguna duda con respecto a sistema extensivo, intensivo y de hidromacetas, antes de pasar un poco acerca de, sobre todo, el diseño conceptual. Si no, pues continuamos con la clase. La metodología del diseño, pues va a ser la metodología de diseño que se tiene que seguir en cualquier tipo de proyectos, que ya ustedes conocerán. A lo mejor es alguna etapa más, alguna etapa menos, o con algún otro nombre, ¿no? Vamos a ver de manera muy somera, sobre todo es para ponerlo sobre la mesa, que sepan que existe, que sepan que se tiene que seguir ciertas etapas, ¿no? Simplemente no es querer decir, pues va a una azotea verde y ahí como se pueda, ¿no? Sobre todo si ustedes en algún momento quieren diseñar o instalar azoteas verdes, o como decía Luis, ¿no? Ustedes van a encontrar un contratista que se dedique a la instalación de azoteas verdes y que sepan qué es lo que tienen que hacer para que vean que lo está haciendo mal, ¿no? Y que no lo está haciendo a la y se va. Se tiene que analizar la zona para ver qué condiciones actuales se tiene, digamos, estructuralmente, del impermeabilizante. Hay que ver cuál es el potencial, qué tanto se puede instalar. Idealmente habrá que ver cuál es el potencial de los servicios que se van a proveer, es decir, cuánta agua se va a retener, cómo va a mejorar la envolvente térmica, pero bueno, eso a veces no siempre se hace porque dijimos que no hay tanto conocimiento de los servicios, de los beneficios de los servicios ambientales y de su cuantificación. Hay que zonificar, hay que delimitar dónde se va a instalar la azotea verde, dónde va a ser zona de recreación, pasillos, etcétera. Hay que ver, y eso va a depender de las actividades que van a realizar los usuarios. Es decir, la azotea verde, hay azoteas verdes que no son accesibles, que únicamente la puede ver a lo mejor uno en la terraza desde la ventana, o que pues simplemente es por el beneficio que da, pero la mayoría de la gente quiere el valor estético, así que la gente pueda aprovechar la azotea verde. Como ya les dije, en esta azotea del Infonavit hay una pista para correr y hay una zona de yoga, ¿no? Entonces, o puedes decir, ¿sabes qué? Voy a poner un restaurante, un café, una zona para relajarse, lo voy a hacer en mi casa, voy a poner una banquita para poder leer, para poder tomar Acapulco en la azotea, cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que hacer este programa de actividades que van a estar realizando los usuarios dentro de la zona
y un concepto, ¿no? Hay que tener una idea, un título del jardín, qué significado, qué idea queremos plasmar con esto. Ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿no? Anteproyecto, hay que hacer los planos conceptuales, ahorita vamos a ver, hay que establecer proyectos análogos para convencer al cliente de que es posible hacerlo o que se ha hecho antes lo que estamos proponiendo. Ahorita vamos a ver qué es la paleta vegetal y bueno, los renders son bastante importantes porque pues a lo mejor yo me puedo imaginar cómo va a quedar, ¿no? Pero al cliente le cuesta más trabajo. Y el proyecto ejecutivo, pues es lo que hay que hacer para cualquier proyecto de obra civil, ¿no? Planos detallados, detalles constructivos, memoria de cálculo, el costeo bien detallado y tener un buen plan de trabajo y mantenimiento. En las azoteas verdes es importante tener un mantenimiento adecuado para que se pueda prolongar la vida de la azotea verde. Los planos que vamos a poner va a ser, okay, ahorita vamos a ver las fotos, ¿no? Este va a ser el plano de sombras, ¿no? Entonces, con lo que hemos visto en clases anteriores, ustedes pueden ver cuál va a ser la radiación solar que se va a recibir a lo largo del año, a lo largo de un mes o de una temporada, y también si hay un elemento que va a establecer ciertas sombras, bardas, cubo de escaleras, etcétera, las máquinas de los elevadores, porque también los elevadores creo, ya pueden ustedes con las proyecciones cilíndricas, esféricas, y pueden ustedes ver cuánta radiación solar se bloquea, qué porcentaje se bloquea y qué época del año, ¿no? Si ustedes llevan la materia de energías renovables, pues es algo parecido que se tiene que ver para evaluar los obstáculos de una instalación fotovoltaica, que ya vieron ustedes una lectura de cómo se puede combinar sistemas de azoteas verdes con instalaciones fotovoltaicas, no son mutuamente exclusivos. Entonces vamos a establecer zonas con radiación similar y de acuerdo a la cantidad de radiación que tengamos va a ser el tipo de plantas que podemos tener, ¿no? Si son plantas de sol, plantas de sombra, bla, 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 ¿no? Hay que establecer la dirección de viento para también ver qué plantas hay que poner. Podemos poner plantas más altas, poner ciertas bardas para proteger a las plantas interiores del viento, que sea menor la evapotranspiración, que sea más agradable para los que estén, las personas que estén utilizando recreativamente la zona. Y sobre todo en los proyectos de paisaje sobre estructura, que lo tenemos aquí, muchas veces esto como es una zona muy abierta puede haber vientos importantes. Y si el viento es muy fuerte, sobre todo si está, por ejemplo, junto a un río o en la costa, la gente no va a utilizar esta zona si el viento es muy fuerte. O sea, uno no va a un parque donde el viento es incómodo. Entonces nosotros podemos modificar el viento, ya hablamos con el microclima, con la vegetación, a través de los árboles que pongamos. Entonces, por eso es importante saber la dirección del viento con la rosa de los vientos. O por el contrario, si hay poco viento y es mucho el calor, podemos concentrar el viento con estas técnicas que estuvimos viendo en las clases anteriores de ventilación natural. Este va a ser el plano conceptual que vamos a tener. Justamente se va a establecer las diferentes zonas. Aquí va a haber una zona con hidromacetas y una zona directa, los pasillos que va a utilizar, el tipo de vegetación que va a tener. Y aquí el concepto va a ser cultivo de plantas de los códices, ¿no? Y creo que la idea es que sea, esto está en el Centro Cultural Tlatelolco, ¿no? Que antes era la antigua Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí por la Plaza de las Tres Culturas. Y la idea es que sea como la serpiente de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces tiene una idea, tiene un concepto que es parte del elemento artístico que va a ser la experiencia que va a tener el usuario, ¿no? Por eso es importante no ignorar esa parte arquitectónica o paisajística, ¿no? Es muy, muy importante. Justamente aquí viene el plano de vegetación, qué tipo de planta se va a poner en cada zona. ¿Qué otro nos está faltando aquí? No, sí, son esos. El plano de zonas, que es del mismo elemento, dónde va a haber vegetación, qué área tiene, dónde va a haber pasillos, qué tipo de pasillos se va a utilizar, qué tipo de sustrato, qué profundidad, y luego detallar los elementos constructivos para hacer un procedimiento adecuado, ¿no? Un render, esto es en la unidad de posgrado en UNAM. No estoy seguro si se haya utilizado realmente, no he ido yo a la unidad de posgrado, pero creo que no sé la verdad. Pero bueno, se propuso una idea de una azotea verde en la unidad de posgrado.
y pues uno ve esto y dice, pues no me doy una idea de cómo va a quedar realmente, ¿no? Entonces, pues hay que tener un buen uso del AutoCAD y de otros elementos de render para que el cliente pueda ver, ah, pues sí, esto se ve bastante bonito, ¿no? Y la gente va a poder estar relajándose aquí, ¿no? Los estudiantes de posgrado. Entonces, pues eso puede ser un buen elemento de venta. Justamente ven cómo se ve considerablemente diferente y pues bueno, esto es algo que los arquitectos son bastante buenos realizando. Por eso tiene que ser un equipo multidisciplinario. Eh, ya el plano de presentación pues va a combinar los diferentes planos. Hay otros que van a tener planos, detalles constructivos. Este es un plano anteproyecto, ¿no? Para que el cliente tenga más o menos una idea de cómo quedaría y puede decir, bien, no, pues modifiquen esto antes de que uno se aviente a hacer todo el detalle constructivo. Ahora sí vamos a ver qué es la vegetación xerófita, que se las he estado mencionando y dejándoselas para después. Hay que recordar un poquito de la clasificación taxonómica de los seres vivos, que habrán visto varias veces en primaria, secundaria y preparatoria. Reino, etcétera, bla, 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 ¿no? Nosotros vamos a quedarnos con los últimos tres, los más específicos, que va a ser familia, género y especie. Como ejemplo, para los humanos, nosotros somos de la familia de los homínidos, que hay otros como los gorilas y chimpancés. Somos del género Homo, que actualmente somos la única especie que vive, que somos el sapiens. Pero hubo entonces el Homo erectus, el Homo neanderthalensis, bla, 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 ¿no? Entonces, va a haber familia, género y especies. Esto es importante cuando les habla de los diferentes tipos de plantas xerófitas que hay. El término xerófito, que es un poco extraño, viene del griego, xeros era seco y fitos es planta, ¿no? Entonces, planta seca. Ajá. Entonces, pues va a ser justamente una planta adaptada a un medio seco o semiseco, que va a ser la estepa y el desierto. Y casi la gran mayoría de los climas en la Ciudad de México, no, ni siquiera, perdón, en la Ciudad de México, en el país, en todo México van a ser climas secos o semisecos. Sí hay partes del desierto en el norte, pero todo el centro aquí realmente es algo semiseco, incluso en partes del sur, Guerrero tiene para ciertas partes semisecas, ¿no? Incluso aquí en la Ciudad de México, donde realmente el tipo de clima es un poco más templado y por eso dentro de la clasificación climática que vimos en las primeras clases, estamos dentro del clima C, pero como tenemos una época húmeda y seca muy marcada y muy separada, necesitamos, también es semiseco nuestro clima en cuanto a precipitación, necesitamos plantas que estén adaptadas a sobrevivir 6 meses de lluvias intensas y 6 meses en los que no caiga una sola gota de agua. Entonces, pues justamente las plantas que van a resistir son a ser las suculentas. La planta suculenta se refiere justamente a eso, porque es algo que son las plantas que tienen como hojas o tallos como gordos que uno puede apretar así como si fueran, que parece como si almacenaran. De hecho, son gordos y son como que medio suaves porque almacenan gran cantidad de agua adentro. Se llaman suculentas o crasas. Realmente no es parte de la clasificación taxonómica. Hay muchas familias diferentes que tienen características de plantas suculentas. Y bueno, por eso, como almacenan grandes cantidades de agua, pues son capaces de resistir esa época de secas. Y como almacenan grandes cantidades de agua, cuando no llueva, no tengo que estarlas regando. Y cuando llueva, pues el agua las va a regar. Entonces, no va a haber una huella hídrica azul de las plantas de la vegetación xerófita. Entonces, como ejemplo, los cactus son suculentas, pero no quiere decir que los cactus sean los únicos tipos de suculentas que hay. ¿Qué tipos de suculentas va a haber? Por ejemplo, vamos a ver las fotos. Las agaváceas, que va a ser como el maguey y el agave, ¿no? También son un tipo de suculentos específicos. Las hojas pues, tienen cierto espesor, ¿no? Que se pueden utilizar mucho en estos proyectos, resisten que no las riegue uno un buen tiempo. Las cactáceas, que tenemos pues, los cactus normales, las binagas, los nopales, que hay 20,000 variedades. Las crasuláceas, que estas son un poco más pequeñas, hay unas que son como arbustitos, pero son muy bonitas porque hay una variedad de colores y formas de hojas impresionantes. Y el género de crasuláceas que viven específicamente en Norteamérica, pues van a ser las echeverias,
supongo que están familiarizados, ¿no? O sea, es popular comprar en los mercaditos en Coyoacán, pues venden esto por 30, 50 pesos y pues es fácil, ¿no? Pues a la gente que le gusta tener plantas en su casa, pero es muy mala porque se le mueren todas las plantas porque se le secan, pues es fácil tener echeverias porque es difícil que se mueran, ¿no? Y por eso, como son bastante atractivas y son plantas nativas de nuestro país, podemos utilizarlas. Eh, Cuando decidamos qué plantas utilizar, hay plantas endémicas, plantas nativas y plantas introducidas y plantas mmm, invasivas. Las endémicas son las que únicamente existen en esta región, es decir, solamente en la Ciudad de México, solamente en el sur de la Ciudad de México, y muchas a veces suelen estar amenazadas. Las nativas pues son las que existen a lo mejor en todo México, se dice, no es una zona tan concentrada, pero pues, son originarias de esta parte. Las introducidas pues son las que trajeron de otro lugar, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos los cítricos, aunque México sea el país que más cítricos producen en el mundo, los cítricos son de origen europeo. Tienen 500 años aquí, pero pues no son nativos. Y las invasivas pues son las plantas que trajeron y que no solamente les gusta el clima de aquí, sino que acaban con la vegetación nativa. No tienen depredadores naturales, crecen muy bien aquí, entonces se expanden a costa de las plantas nativas, como el eucalipto. En CEU hay muchos eucaliptos, los eucaliptos son venenosos, envenenan la tierra, tienen unos aceites que favorecen incendios, pero ellos resisten fácilmente los incendios, y pues no se los pueden comer prácticamente ningún animal más que los koalas. Como aquí no hay koalas, pues nadie se come los eucaliptos. Eh, por eso en Seúl, todos los eucaliptos que se pusieron en su momento, pues se están retirando. Una planta introducida que no es invasiva es, por ejemplo, las jacarandas, que son muy atractivas. Las trajo un jardinero japonés porque intentó traer primero cerezos, pero no se dieron porque era más cálido el clima aquí y las jacarandas sí se dan. Son muy atractivas, pero idealmente habría que favorecer las plantas nativas, como las grasuláceas o las endémicas, como las echeverias. Uh, ¿Qué más les dijimos? Bueno, sí, pues la idea es que no tenemos que tener un sistema de riego, sobre todo en los sistemas extensivos, y que tienen muy buena variedad de formas y colores. Además, podemos escoger plantas, aquí no hay ninguna flor, pero ustedes habrán visto que, bueno, aquí sí tienen más flores, y habrán visto florecer a algún nopal, ¿no? Y estas también, pues, pueden tener flores. Si tenemos una adecuada selección de plantas, podremos tener florecimientos de todo el año y favorecer a los polinizadores de diferentes especies. También se pueden poner pastos, nada más hay que buscar pastos que no crezcan tan altos, que no tengan bajo consumo de agua, y se pueden poner plantas florales y de ornato, pero son más delicadas y requieren más agua y requieren riego. Entonces, pues de ornato estos pues, pueden ser bastante atractivos, ¿no? No necesitamos poner eh, flores, ¿no? Plantas florales más bien. Entonces, ¿cómo vamos a escoger qué tipo de plantas hay que utilizar? Hay que usar una paleta vegetal. Una paleta vegetal va a ser un catálogo de plantas y de sus características. Y una paleta vegetal va a ser particularmente de plantas compatibles entre sí. No puedo poner yo, no necesariamente esta planta puede convivir con esta planta en el mismo lugar, porque a lo mejor una requiere un tipo de suelo, un tipo de pH, a lo mejor esta es tóxica para esta otra planta. Entonces, tenemos que usar plantas que sean compatibles entre sí. Entonces, la paleta vegetal pues, va a tener las características de la planta. Es el nombre normal, el nombre común, el nombre científico, una foto, pues que cada cuándo hay que regarla, qué tipo de suelo necesita, si es nativa. Esto creo que es de la península de Baja California. Sus características visuales, tamaño, etcétera, cómo crece, qué ventajas y desventajas tiene, dónde se puede utilizar. Por ejemplo, aquí viene una zanja de biorretención, es un jardín de lluvia, y qué uso se recomienda. No hay unos que tienen más, que tienen menos información, nos pueden decir con qué otro tipo de plantas utilizarlo, etcétera. ¿Por qué va a ser importante? Pues los cuidados, el mantenimiento que necesita, etcétera, cada cuándo, en qué periodo es la floración, cuándo tarda en crecer, qué vida va a tener en promedio la planta, si es perenne, si nada va a vivir una temporada, etcétera, si es bianual, bla, bla, bla. Y es importante la paleta porque va a crear un ecosistema. Con esto vamos a estar diseñando un ecosistema específico porque si tenemos plantas compatibles entre sí, va a haber fauna compatible entre sí,
va a haber el microbioma de bacterias y de hongos específico para esas plantas, van a llegar los insectos que les gusta ese tipo de ecosistema, los polinizadores adecuados, y se va a hacer un sistema autorregulable que va a tener estos ciclos ecosistémicos donde van a estar reciclando todos los flujos, y eso va a hacer que sea más resiliente, que pueda resistir más eventos extremos como heladas, como sequías, y pues nos va a proveer de más servicios ambientales. Y ya por último, lo que vamos a ver va a ser el mantenimiento. Es muy importante el mantenimiento. Si hicimos un buen diseño, el mantenimiento se puede minimizar y puede ser más bien mantenimiento preventivo. Pero pues sí hay que hacer algunas acciones periódicas. Sobre todo vamos a tener riego, que hay diferentes tipos de riego. Sobre todo depende, ¿no?, del tipo de instrumento que usamos para regar, o si es un riego automático, pues puede ser la nebulización, pues es así como que sale justamente gotas tan pequeñas que parece una gran nube, como neblina. Aspersión, pues son estos como KNCU, ¿no?, que van botando y van regando en todas las partes. O goteo, que son pequeñas tuberías, pequeñas mangueras, que nada van sacando pequeñas gotas a lo largo del tiempo, entonces van minimizando el agua que se va a evapotranspirar. ¿Qué otra opción? Bueno, ahorita esto lo vamos mencionando, ¿no? Entonces el riego, esta opción, esto es lo que les mencionaba yo con anterior, que uno se pone la mochila y puede regar exclusivamente o puede poner insecticidas. Se lo mencionaba con respecto a que también pueden pintar el pasto con esto. Y bueno, si hay, o sea, la idea es que no necesite riego, pero si se ve que la planta, aquí, por ejemplo, estas plantas pues son bebés, ¿no? O sea, son muy pequeñas, entonces cuando la planta apenas, cuando ponemos la azotea verde, lo ideal es que sea en la época de lluvias, para que no necesitamos ese riego adicional y pueda integrarse o pueda crecer adecuadamente. Si lo ponemos cuando va a empezar la época de secas, vamos a tener que hacer un riego excesivo, o lo que sucede en muchas áreas verdes, como me comentaban algunos de ustedes con mucha razón en alguna tarea, pues sí, se reforesta, se ponen árboles en jardineras en la época de secas y el árbol se muere porque nadie lo riega, ¿no? Entonces, sobre todo cuando están recién plantadas y todavía están en crecimiento, las plantas requieren un riego mayor al que suelen tener, o si por alguna razón no hubo una sequía prolongada, tardó la época de lluvias, pues hay que darle cierto riego. Pero la idea es que el riego sea mínimo o sea nulo en condiciones normales. Mantenimiento de bajadas pluviales, las raíces pueden empezar a querer crecer por aquí, puede haber, aunque tengamos ese dreno adecuado, puede haber cierta sedimentación en esta zona, entonces hay que mantener la capacidad adecuada. Y como vemos, aquí hay diferentes variedades de plantas, todas estas son suculentas, todas las que ven aquí son suculentas y pues son muy diversas en formas y colores. El trasplante, si se nos murieron algunas plantas aquí, pues tenemos que trasplantar plantas jóvenes. Aquí esta está floreando, estos también están floreando, como pueden ver también puede ser bastante atractivo. Estas no son suculentas, pero estas les encanta ponerlas en todos lados porque son bastante resistentes. Después sí hay que estar trasplantándolas de los viveros a nuestra azotea verde, porque hacerlas crecer desde semilla pues es casi imposible, ¿no? Entonces se llaman esquejes, que se le corta un pequeño pedazo a la planta, en el vivero se hace crecer, que le salgan raíces y después se trasplanta esto, ¿no? Esto va a ser principalmente encargo de los biólogos, pero pues si nosotros hacemos el programa de mantenimiento, pues vamos a tener que cuantificarlo y en tiempo, en dinero, en otros recursos, ¿no? Si sabemos que va a venir una helada importante, que van a haber granizos, hay zonas en el norte, luego hay granizos, también hay pelotas de golf más grandes, pues podemos tener cierta protección con mosquiteros. Si hay olas de calor, pues también hay protecciones especiales para pues, evitar que se nos muera una gran cantidad de plantas. Creo que por ahí no habla de la... Plagas y enfermedades, pues pueden haber hongos, virus, bacterias, a veces es necesario, a veces solo afecta una planta, a veces es contagioso, puede ser necesario eliminar, quitar toda la planta. Hay muchas formas de control, lo ideal es buscar los controles naturales, hay insecticidas naturales, pueden introducirse ciertas especies de insectos o de bacterias para combatir a otras, siempre y cuando sea de manera controlada y con conocimiento de causa. Ya la otra opción pues va a ser algún tipo de control químico, ¿no?
pues son bastantes las desventajas que tiene el control químico, los insecticidas, porque van a matar a los polinizadores, a las abejas principalmente, aparte de las plagas que tengamos, y son, sobre todo cuando hay plagas, es porque hay un desbalance del sistema. Pero hay veces que el desbalance es tan grande que no vamos a poder regresar al balance de manera natural. Me estoy dando cuenta que esto está acá, nos queda menos de un minuto, entonces vamos a desconectarnos para que no me conecte a media.